Muy bien, juventud, vamos con la segunda parte, ¿correcto? Vamos a compartir la pantalla. Esta actividad es la que hemos comenzado a desarrollar. Es el tema sobre la importancia de la lectura, ¿no? Has leído tú, Paola, y me has enviado tu respuesta. Acá lo tengo cotejado en el WhatsApp. Ahí está tu esquema, me has puesto las 3 razones por las cuales tú consideras que es importante. Genial. Listo, vamos a continuar con nuestro libro del área. Ahora, el tema que sigue a continuación es explicar esto de los tipos de texto. Vamos a explicar. Ahora sí. Los tipos de texto. A ver. En realidad, leamos un poquito, ¿ok? Leamos y luego estamos explicándolo. Dice, en realidad no podemos hablar de un formato único de lectura, pues eso depende fundamentalmente de lo que persigue el autor del texto. Sin embargo, atendiendo a una clasificación internacional, dividiremos esto en 2 grandes grupos, los textos continuos y los textos discontinuos. A ver, entre los textos continuos, dice acá, son aquellos textos que están compuestos fundamentalmente por oraciones que están incluidas en párrafos, que son parte de secciones o capítulos. Entonces, los textos continuos son aquellos textos que en su estructura están compuestos o constituidos por párrafos. O sea, un párrafo, sigue otro párrafo y otro párrafo. O sea, continúa. Por eso se llama continuo. Por el continuo sigue una secuencia. De acuerdo a esto, pueden haber textos continuos de carácter o de índole descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa, instructiva o los hipertextos. ¿Qué es un texto descriptivo? Un texto descriptivo es aquel texto que describe de repente un paisaje, un fenómeno, un suceso o una persona. En este tipo de textos abundan los que son adjetivos. Los adjetivos permiten calificar o desarrollar tal o cual cualidad de un ser humano, o cosa, o de repente animal. Correcto. Tenemos también los textos narrativos. El texto narrativo es el típico texto que narra o cuenta una historia y tiene la clásica estructura de inicio, nudo y desenlace. El texto expositivo es aquel texto que presenta un tema en particular y lo va explicando. La estructura es el inicio, de repente ese desarrollo, el cierre, conclusión. Los textos argumentativos son aquellos donde el autor manifiesta su punto de vista sobre un hecho en particular. El texto que hemos leído ese instante sobre la lectura es un texto argumentativo. ¿Por qué, profesor? Porque el autor plantea una postura, una posición. Hay una tesis, argumento y hay conclusiones. Los instructivos son aquellos tipos de textos que nos brindan instrucciones, pasos de repente a seguir. Y los hipertextos son textos enormes, macros, grandes. Cuando estamos hablando de textos discontinuos, dice que los textos discontinuos son textos cuya información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada. O sea, no hay secuencia. Los textos discontinuos más conocidos o más difundidos tenemos los cuadros, diagramas, mapas, formularios, las hojas informativas, los comprobantes, certificados, la publicidad, la infografía, el cuadro gráfico de barra, etc. Esos son los dos tipos de texto. Vamos un poquito a trabajar. A ver. En la página Paola número 5 dice acá, lee y responde. A ver, acá tenemos este texto 1, ¿ok? Te pregunto, hijita, a ver, vamos acá a completarlo. Un segundito. Ahí está. Listo. En el texto número 1, te pregunto, ¿qué tipo de texto sería, Paola? ¿Es continuo o discontinuo? Profesor, a ver, espera. ¿Es continuo o es discontinuo? Continuo, profesor. Claro que sí, es un texto continuo. Acá lo pongo, ¿eh?
continuo. Continuo. ¿Por qué es continuo? Porque sigue una secuencia y está constituido por párrafos u oraciones. Ahí está. Listo, ahí está. Y el segundo texto, Paola, te pregunto, mira que dice acá, súper, cupón, hamburguesa grande, papa frita, vaso de gaseosa, 4.99 soles, 5 soles. Te pregunto, ¿sería un texto continuo o discontinuo? Discontinuo, Claro profesor. que sí, es un texto discontinuo. Discontinuo. ¿Y por qué discontinuo? Porque no sigue una secuencia. Recuerda que el texto continuo es aquel texto que está constituido básicamente por oraciones o párrafos y sigue una secuencia. Mientras que el texto discontinuo no tiene oraciones, tiene básicamente imágenes, colores. Hay letras, sí, hay pequeñas frases, pequeñas ideas, pero en menor medida. No hay una secuencia porque tú lo puedes leer de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Es un texto discontinuo. Ok, listo, vamos a seguir avanzando. Dice acá vocabulario, continuamos hablando un poquito más para verlo mejor. Avanzamos para acá para hacer la actividad siguiente. Esto es un tema que vamos a desarrollarlo. Aquí está. Listo. Paola, página 7, dice acá, tarea domiciliaria, pero es una actividad para hacer ahorita, no es tarea. Vamos a hacerlo acá. Vamos a leer el texto número 1. Vamos a ir leyéndolo. Ok, y luego respondemos estas preguntitas que están acá. Son 10 preguntas para empezar. Texto 1, yo lo voy a leer, ok. Dice, ya. Listo, Paula, estamos en la página número 7. Vamos a leer el texto 1 con el profesor y luego hay preguntas de comprensión lectora que tú vas a ir desarrollando. A ver, atenta. Texto 1 dice así. Introducción a los valores humanos. Yo soy un ordenador. Me pongo con mayúscula, porque me gustaría ser persona, como tú, para poder hablar contigo. Digo, soy un ordenador y no puedo ser más que un ordenador. Recuerda, la palabra ordenador significa computadora. Ordenador es computadora, que se usa mucho en España. En España, a la computadora le dicen ordenador. Le dicen procesador. Listo. Digo que soy un ordenador y no puedo ser más que un ordenador. Y nada sería si no me hubiera creado un ingeniero electrónico y alguien me hubiera instalado un sistema operativo y un programa. Es decir, que me han creado y tengo que ser aquello para lo que me han hecho. No puedo ser otro ni perfeccionarme por mí mismo. Tú, en cambio, eres una persona humana. Y aunque tenemos en común que también a ti te han creado, las diferencias entre tú y yo son abismales. ¿Sabrías decirme en qué consiste tu superioridad? A ti te han creado inteligente y libre, capaz de conocer, de razonar, de tomar decisiones por ti mismo. Este es tu ser que no puedes cambiar. Siempre serás persona. Pero por ser persona tienes infinitas posibilidades de perfeccionarte o de deteriorarte. Quiero decir que en tus manos está la decisión de elegir tu propia manera de ser. Puedes elegir entre ser, un poquito,
ser amigo, enemigo, leal, traidor, fuerte, débil, constante, voluble, obediente, rebelde, sereno, nervioso, sincero, hipócrita, sencillo, amanerado, ordenado, caótico, comprensivo, intolerante, trabajador, perezoso, sobrio, borracho, generoso, egoísta, justo, injusto, prudente o atolondrado, audaz, timorato, pudoroso, grosero, alegre o triste. Dice, vuelve a leer la columna de la izquierda, lee ahora la derecha. ¿Estás en disposición de elegir? ¿Por cuál te decides? Si has elegido la columna de la izquierda, sigue con el programa. Quiero ayudarte a ser un hombre cabal. Te has decidido por los valores permanentes y propios de toda persona. La conquista de estos valores tiene que ser la razón de todos sus esfuerzos. En definitiva, se trata de alcanzar la plenitud de tu personalidad. Debo advertirte que avanzar en una de estas virtudes es avanzar en otras muchas. No existen solas, se interrelacionan. Unas apoyan en otras. Adelante, que vale la pena. Si has elegido la columna de la derecha, apague el ordenador. Pero te diré que eres un loco, o un tonto, o un monstruo. Pobre humanidad. Autor Samuel Valero. Entonces, lo que te dice acá el texto, mira, de estas palabritas, digamos, acá hay una columna, ¿no? Que dice amigo, fuerte, etcétera. Segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Se supone que acá el ideal de una persona es la primera columna, ser amigo, ser fuerte, ser obediente, sincero, ordenado, trabajador, generoso, prudente, pudoroso. Es lo ideal. Si tú eliges la segunda columna, estaría mal, porque serías una enemiga, una mujer débil, un hombre rebelde, hipócrita, caótico, perezoso, egoísta, atolondrado, grosero. Igual pasa con la tercera y cuarta columna. Es una idea que te plantea un poco reflexionar, es una idea que te permite un poco meditar sobre cómo es que una persona debe ser. Listo. Vamos con la parte siguiente. Vamos acá, avanzamos y estamos acá. Acá hay, en la parte 1 hay, Paola, 10 preguntitas que vas a responder. ¿Son 10? Sí. 10. Solamente vamos con la parte 1, nada más, ¿ok? Estas 10 preguntas, Paola, tú lo vas a responder en el cuaderno del área. Si tienes el libro físico, lo hacemos en el libro físico. Correcto. Si no hay libro físico, lo hacemos en el cuaderno del área. Una vez que tú termines de completar estas 10 preguntas, porque estas preguntas se van a responder de acuerdo al texto que hemos leído. Terminas de responder 10 preguntitas, tomas la fotito, hijita, y la envías a mi WhatsApp personal. Correcto. Te pregunto, Paola, ¿se entiende qué hacer? Sí, profesor. Listo. Vamos por lo te damos para responder unos 10 minutos más o menos y seguimos trabajando. Vamos, juventud, desarrollamos estas 10 preguntitas. Adelante, hijita. Cualquier duda, inquietud, preguntas, formula, por favor. Ok, vamos, juventud, adelante. Seguimos trabajando. Ya, profesor.
Oh, Paola, cuéntame, Paola, ¿qué pregunta más, hijita? Paola, Profesor, dime, ¿qué pregunta más, juventud? el 2, profesor. Excelente. Vamos, juventud, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Cualquier duda, hijita, me preguntas, ¿ok? Cualquier inquietud, me preguntas, ¿correcto? Ya, profesor. Genial, adelante.
Perfecto. ¿Cómo vas, Paola? ¿Alguna pregunta? ¿En qué interrogante básica? Cuéntame. 6, profesor. Ok, genialito. Bajamos un poquito acá. Listo. Hasta la pregunta 10, ¿ok? 5 minutos más, ¿correcto? Ya, profesor. Genial.
Ya, profesor. Profesor.
Profesor, Listo, a ver, ya creo que ya estás acabando. Pregúntale, Paola, ¿qué interrogante vas a hacer? profesor, el que no entendí fue el número 6. 6, a ver. En la pregunta se dice, ¿qué hace el ordenador? O sea, ¿qué hace la computadora? ¿Qué hace? Habla, conversa, habla con la que orienta, ¿y qué está haciendo el ordenador? ¿O a qué se dedica? ¿Es un ser que tiene, es un ser que piensa el ordenador para empezar? ¿Piensa o no piensa? ¿Es un ser que tiene sentimientos, por decir? ¿O no tiene sentimientos? No tiene sentimientos, No profesor. tiene. Y la pregunta es, ¿qué hace el humano? Te pregunto, ¿el humano tiene sentimientos? Sí, profesor. Ahí está la diferencia. Digamos que si bien es cierto, la computadora puede de repente pensar, puede de repente solucionar muchos, pero muchos problemas, no se puede comparar con un ser humano porque tenemos esa capacidad propia del humano de que de repente de sentir, tenemos sentimientos, ¿no? Si nos pasa algo, una tragedia, sentimos de repente mucha pena, ese sentimiento. Si de repente nos pasa algo tan hermoso, sentimos alegría. También ese es un sentimiento, cosa que no tienen las máquinas, pues las máquinas no tienen esa capacidad. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Paola, o todo está yendo bien? Eso nomás, profesor. Genial, listo. ¿Estás en la pregunta 6 o la hemos acabado ya? Profesor, ya terminé, le mando a su Sí, WhatsApp listo. o... Sí, manda. Espero acá tu evidencia. ¿Listo? Ya, profesor. Ya, listo. Mientras vas enviando, vamos a seguir con la parte ya final para acabar. A ver, vamos con la parte final ya para cerrar la sesión del día. Lo que estás enviando la actividad me parece. Sí, acá lo tengo cotejado. Déjame cotejarlo ahorita, hija. Ah, listo. Bien, Paula Paredes. Actividad recibida, actividad cotejada. Bien, vamos con la parte final, hijita. Vamos a mudarnos a la página 10, a ver. Listo, librito, página 10, es nuevo texto. Y el último. A ver, ¿dónde está? Borrar la imagen. Ahí está. Estamos en el texto número 10, y sí. Según el diccionario de la Real Academia, la RAE, ¿no? Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales escritos, ¿no? El texto dice que es el componente básico de una comunicación escrita, pues posee elementos, frases, oraciones, datos, que le dan cierta autonomía para su comprensión. Es un concepto de texto. Entonces acá hay un pequeño texto que vamos a leerlo, lo leo yo y respondemos estas dos preguntitas para acabar la sesión. El texto comienza así. Cuando una persona tiene algún tipo de dolencia física, suele acudir a un doctor para que lo diagnostique la enfermedad y le mande un tratamiento indicado. Otras veces, cuando la dolencia es menor o se trata de una enfermedad recurrente, se puede hacer la consulta médica por teléfono o en todo caso acudir al botiquín casero. Lamentablemente, algunas personas optan por automedicarse e incluso meditar a terceros. Para mala suerte de las mascotas de casa, muchas veces ellas también terminan medicadas por sus doctores particulares, ¿no? Suele pasar bastante la automedicación. Paola, para acabar, vamos a responder la pregunta número 1 que dice, ¿por qué la lectura anterior es un texto? Esta lectura que hemos leído, ¿por qué es un texto? ¿Por qué? Y finalmente respondemos, ¿de qué trata la lectura? Correcto. Vamos a darte tres minutitos para responder esas preguntas. Recuerda,
El texto lo hemos leído ahorita y vas a responder la pregunta 1 que dice ¿por qué la lectura es importante? Pero ¿por qué la lectura anterior es un texto? ¿Por qué esto que hemos leído se considera un texto? ¿Por qué? Y luego finalmente respondes de qué trata la lectura. Ok, igualito, misma mecánica. Leemos y enviamos la evidencia al WhatsApp. Con esta actividad terminamos la sesión del día de hoy. Paola, ¿se entiende qué hacer? Sí, profesor. Listo, esta es la parte final. Vamos, Paulita, adelante, tú puedes. Vamos, juventud, terminamos la evidencia final. ¿Están en la canchita o no?
Profesor, ¿yo le puedo mandar? ¿Preguntas, Paola? ¿Todo bien? ¿La actividad final se entiende qué hacer? Sí, profesor, ya lo terminé. Listo, espero le envío la evidencia para cerrar la sesión, ¿correcto? Termina, fija y toma la evidencia. Acá te espero para cerrar la sesión. ¿Estás enviando? Sí, que acá tengo cotejado. Yo lo envié, profesor. Listo, lo tengo cotejado, Paola. Muy bien, hasta acá ponemos punto final a la sesión del día de hoy de razonamiento verbal. Nos vemos, Paola, la próxima clase, el próximo domingo. ¿Correcto? Cuídate bastante, bendiciones y que pases un lindo domingo familiar. Buenas tardes. Ya, profesor, gracias.